Bienvenidos a una nueva clase de fisiopatología de las clases virtuales del Grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián Guerrero y el día de hoy vamos a ver síndrome coronario agudo, enfocándolo en su fisiopatología principalmente, pero también viendo el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Para hablar de SICA, o síndrome coronario agudo, yo primero tengo que conocer lo que es angina. Angina es básicamente un dolor retroesternal, opresivo. Esa es la definición de una angina. La angina puede ser dividida en angina estable, y para que yo hable de angina estable, debo cumplir con 4 características. Primero, que sea un dolor, como ya lo dijimos, retroesternal opresivo. Segundo, que ese dolor sea irradiado, generalmente a la región submandibular izquierda, miembro superior izquierdo, región epigástrica, región paraesternal izquierda. Hacia esa zona se suele irradiar el dolor de la angina estable. Tercera característica, que sea que el dolor venga con el ejercicio. Es decir, yo camino, yo corro, yo me estreso y comienza el dolor opresivo. Y cuarta característica, que cede con el uso de nitratos, es decir, nitroglicerina sublingual, calma el dolor anginoso. Si cumple esas 4 características clínicamente, yo la puedo clasificar como angina estable. Si no las cumple, o las cumple de alguna otra manera, yo las clasificaré en lo que viene a llamarse el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo me engloba 3 patologías diferentes, las cuales primero se van a dividir en base al electrocardiograma. Yo tomo un electrocardiograma y si el electrocardiograma no presenta elevación de ST, o presente elevación de ST. Si no presenta elevación del segmento ST, yo puedo diferenciarle entre una angina inestable o un infarto agudo ST no elevado. Si presenta elevación del ST, de frente diré que es un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, que es el infarto más frecuente. Entonces, ese es mi enfoque terapéutico primero de la angina. Yo tengo un dolor, un síndrome anginoso, lo clasifico en estable o en SICA, le tomo su EKG, le tomo sus enzimas cardíacas. Ya vamos a ver después cuáles son. Si en el EKG no hay elevación del ST, yo digo, o es angina inestable o es infarto agudo de miocardio ST no elevado. ¿Cómo los voy a diferenciar? Con las enzimas cardíacas. Si está con elevación del ST, no necesito esperar a las enzimas cardíacas para decir que este es un infarto agudo de miocardio. De frente. No necesito esperar a las enzimas cardíacas para comenzar el tratamiento porque este infarto es más severo. ¿Cómo se desarrolla la placa ateromatosa? ¿Qué viene a ser la fisiopatología de la angina y posteriormente de cuando ésta se rompe de la placa de ateroma del infarto de miocardio propiamente dicho? Muy bien, entonces vamos a ver cómo se desarrolla la placa de ateroma. Primero, yo debo recordar que el colesterol sanguíneo lo puedo tener de 2 formas. Lo puedo tener unido al LDL, que va a ser un colesterol polar no esterificado, o lo puedo tener unido al HDL, que va a ser un colesterol esterificado no polar. El LDL, unido al colesterol no esterificado, va a ser un colesterol que fácilmente va a ser fagocitado por los macrófagos que se encuentran en la porción subendotelial. La función del LDL es entregar colesterol, entonces se va a pegar a la membrana del endotelio. Pero como este colesterol es no esterificado, va a ser fagocitado por el macrófago. A través de esto, ¿no? El LDL ingresa, va a haber moléculas de adhesión celular que van a permitir que los monocitos ingresen, se conviertan en macrófagos y estos fagociten a los LDL. Al fagocitar al LDL, van a llamar lo que se conoce como célula espumosa. LDL oxidado ingresa al macrófago y lo convierte en célula espumosa. La célula espumosa, entonces, ¿qué es? Es un macrófago con LDL. Este macrófago va a comenzar a liberar sustancias proinflamatorias que contiene en sus gránulos. Sustancias mitogénicas y sustancias quimiotácticas.
las cuales van a hacer que más células espumosas se comiencen a acumular en el espacio subendotelial y comiencen a proliferar. Dentro de estas células proliferadoras también van a haber fibroblastos, los cuales van a estar rodeando a esta porción de macrófagos espumosos que se han formado en el centro. Entonces, así es como se forma la placa de ateroma. Y mientras más va creciendo hacia el espacio intrínseco del vaso sanguíneo, más va obstruyendo la luz y más dolor anginoso va generando. Entonces, ¿por qué se genera el dolor anginoso? Por una diferencia entre la demanda y la oferta del oxígeno, debido a este aumento de espacio subendotelial de células espumosas. Esto es la placa de ateroma. Cuando taponan completamente o se rompe la placa, puede generar una angina inestable cuando la obstrucción es parcial o un infarto de miocardio cuando la obstrucción es total. Lo vamos a ver después en una diapositiva. Entonces la angina estable, ¿cómo la defino yo? Dolor opresivo, retroesternal, irradiado, miembro superior izquierdo, región submentoniana o submandibular izquierda, epigastrio o región paraesternal izquierda, que aparece en el ejercicio y cede con el reposo o el uso de nitratos. Otro concepto que debemos conocer es el equivalente de angina. ¿Qué es equivalente de angina? Es justamente, como lo dicen las palabras, es un dolor similar a la angina, pero que no tiene como fisiopatología la obstrucción parcial de la luz arteriocoronaria. ¿Qué dolores pueden parecer una angina? Una pancreatitis, pericarditis, un espasmo esofágico difuso, entre otras cosas. Y hay algunos que también pueden simular un infarto de miocardio, sin serlo. ¿Cómo voy a clasificar yo la angina? La voy a clasificar en 4 grados dependiendo de la clínica que pueda tener el paciente. Primero es una angina normal, solamente ocurre entre fuerzas extenuantes, no limita la vida normal. Es más, muchos de nosotros ahorita podemos estar con angina grado 1, corremos una maratón, nos vamos a correr por todo el pentagonito queriendo que abra el huevo de Pokémon Go. Ya, genera dolor, eso es angina grado 1. Grado 2, limitación ligera de la actividad física. Esta va a aparecer cuando al andar muy rápido o subir escaleras, se dice que suelen ser promedio unas 10 cuadras para que aparezca el dolor, o subir 2 o 3 pisos, ya puede generar dolor, ¿no? Como dice acá, subir un piso de escaleras, en general son dos pisos, y caminar 1 o 2 manzanas, generalmente unas 10 cuadras, suele generar ya este dolor. El grado 3, limitación marcada ya de la actividad física, aparece cuando andas menos, incluso de unas 2 o 3 cuadras, y cuando subes un solo piso ya estás cansado. Eso es angina grado 3. Y grado 4, cuando tienes en reposo. Esos sí ya son más severos. Entonces, la clasificación de la angina en base a la limitación física que tiene el paciente. Y así es como tú tienes que aproximarte a un señor o un paciente que te llega con un síndrome anginoso. Qué tanta limitación tiene en su actividad física para ver qué manejo es el que le vas a dar. Otro concepto, factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo debo tener yo para pensar que este paciente puede sufrir de angina estable? Los más importantes, obesidad, diabetes, dislipidemias, tabaquismo. Otros factores, factores genéticos hereditarios, pero los más importantes son los modificables, o bueno, la edad también. Pero los más importantes son los modificables, la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, una diabetes bien controlada, una dislipidemia, pueden generar angina estable, y yo tengo que tratar a mi paciente no solamente farmacológicamente, sino también desde el punto de vista dietético-nutricional, higiénico-dietético, que es realmente la parte más complicada del manejo de un paciente. Y bueno, el tratamiento lo vamos a ver a continuación. Estos son los que dije: diagnóstico diferencial de dolor torácico, es decir, el equivalente de angina, algunos infartos también, disección aórtica, pericarditis aguda, estenosis aórtica, prolapso mitral, entre otros. Por acá estaba el espasmo esofágico que habíamos comentado.
Al igual que la angina estable, calma con la ingesta de nitroglicerina. En algunos otros dolores, úlcera péptica, pancreatitis, aunque algunos pueden ser considerados también síndrome, puede ser simular un infarto, como una disección aórtica, es un dolor, pero no es opresivo, sino es punzante, pero es un dolor intenso, generalmente ya es nivel dorsal. Una pancreatitis puede simular un infarto de cara inferior también, entre otras cosas. Estos son todos los diagnósticos diferenciales para que lo puedan revisar con calma. El tratamiento de una angina estable, ¿cómo va a ser? Identificación de desencadenantes. Señor, ¿usted cuando hace qué cosa? Le aparece el dolor. Cuando me estreso, no te estreses. Cuando corro, ¿no? Camina más, trota, ya no corras. Identificar el desencadenante de la angina. Reducción de factores de riesgo coronarios, como habíamos dicho, disminución de peso, dejar de fumar, consumir menos grasa, parte ahí complicada, ¿no? Que vendría a ser también medidas no farmacológicas higiénico-dietéticas. Y medidas farmacológicas, que vamos a verlo a continuación, que es pues lo que todo el mundo debería aprender a manejar. Tratamiento médico, entonces, medidas generales y tratamiento farmacológico, utilizando aspirina o clopidogrel como antiagregante, estatinas para disminuir lo que es el LDL, como hemos visto el LDL es el que incrementa la mortalidad en los pacientes, entonces yo tengo que disminuir el LDL para mejorar la supervivencia. Se ha visto que en los pacientes pues, dislipidémicos u obesos o hipertensos que contienen alteraciones en su perfil lipídico, un factor de riesgo es la disminución del HDL, el aumento del triglicéridos. Pero no se ha visto que corrigiendo esos factores, es decir, mejorando el HDL, disminuyendo los triglicéridos, el paciente llegue a tener una mejor sobrevida. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que reducir el LDL, eso sí, mejora la sobrevida. Entonces, yo tengo que trabajar sobre todo sobre el LDL, utilizando estatinas. Los YECAS también es parte de nuestro arsenal farmacológico, junto con los beta bloqueadores. Y tratamiento antianginoso puede ser un beta bloqueador, un propanolol, atenolol, con nitroglicerina sublingual en crisis. O si no, utilizar calcio antagonistas, nitratos de acción prolongada, calcio antagonistas, sobre todo dihidropiridínicos, nitratos de acción prolongada, ibabradina u otros. ¿Cómo es que yo voy a elegir en base a mi paciente? Lo más usual, beta bloqueadores con nitroglicerina en crisis. Puedo mezclar también beta bloqueadores con aspirina, más estatinas, entre otras cosas. Y si ya el paciente tiene una angina severa, revascularización percutánea. ¿Cómo elijo yo o cómo recuerdo yo qué medicamentos puedo dar utilizando esta mnemotecnia AVENAI? La A de antiagregantes, la B de beta bloqueadores, la E de estatinas, la N de nitratos, la A de antagonistas de calcio y la E de inhibidores de YECA. Entonces, AVENAI. ¿Qué medicamentos puedo usar yo en angina estable? AVENAI. ¿Y cuáles me van a disminuir los eventos coronarios? ¿Cuáles mejoran la sobrevida entonces en el paciente? Las vocales A, E, I. La A de antiagregantes, no de antagonista de calcio. La A, E, I y la B. La A, antiagregantes, aspirina. La E, estatinas. La I, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, los YECA. Y la B, beta bloqueadores. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es el mecanismo de acción de cada uno? Los antiagregantes, la aspirina, que actúa inhibiendo la COX-2 de manera irreversible para evitar la formación de tromboxano. Las estatinas inhiben la enzima hidroximetilglutaril con enzima reductasa, evitando la formación de hidroximetilglutaril a mevalоnato en el ciclo de la síntesis del colesterol. Los YECAs, ¿cómo actúan? Inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina para evitar la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 a nivel pulmonar principalmente, pero no es el único órgano que lo hace. Y la B de beta bloqueadores justamente evitan los receptores beta adrenérgicos, bloquean los receptores beta adrenérgicos. En vez de YECA, si el paciente tiene mucha tos como principal efecto adverso de los YECAs, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar bloqueadores del receptor de angiotensina 2. Entonces puedo darle a mi paciente
su captopril con su aspirina y su atorvastatina. Un esquema bastante clásico de manejo de hipertensión, de angina estable. Puedo darle un beta bloqueador con su aspirina solamente si es que veo que no tiene dislipidemia, o puedo agregarle la estatina en el caso de LDL elevado. Pero cualquiera de estos medicamentos en combinación debo tener como principal idea de manejo de esquema terapéutico en el paciente crónico. ¿Por qué? Porque son los que mejoran sobrevida. Siempre preguntan cuáles son los medicamentos que mejoran sobrevida. En angina, por ejemplo, te dicen estos de acá. ¿Ok? Esta tabla es para el diagnóstico o aproximación diagnóstica en el paciente con sospecha de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Es decir, un SICA sin elevación del ST. Ya hemos acabado con angina estable, vamos a la segunda parte que es SICA y lo dividimos como vimos en la primera diapositiva en SICA sin elevación del ST. Le hago la anamnesis para diferenciarlo, ver si puedo aproximar la diferenciación. Le tomo el EKG, apenas llega a menos de 10 minutos, y le hago su analítica de toma enzimas. ¿Por qué? Porque si el EKG sale normal, no es ST no elevado, voy a tener que tomarle enzimas cardíacas para ver diferenciarlo entre angina inestable y un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Entonces le tomo el EKG. Sospechaba de un ST no elevado, pero me sale que está con elevación del ST, lo manejo como infarto, lo vamos a ver en un ratito. Me sale todo normal, puedo pensar en un diagnóstico alternativo, dentro de los otros diagnósticos diferenciales de dolor torácico que hemos visto. Si confirmo el ST no elevado, ¿qué tengo que hacer? Oxígeno a mi paciente, monitorizar el EKG, repetirlo a las 6 horas, repetir las enzimas cardíacas, para ver si no ha sido un infarto que recién se había instalado y no había elevado las troponinas, que se elevan recién después de 10-12 horas. Una ecocardiografía en reposo, bueno, si es que tuviera la oportunidad, para ver la hemodinamia del paciente. Y lo catalogo en riesgo bajo, riesgo medio alto o riesgo extremo. Riesgo bajo, cuando el paciente te llega pero no tiene muchos factores de riesgo, está controlado, te sale pues una angina estable, inestable mejor dicho. Cuando te sale angina inestable generalmente suele ser un riesgo bajo. ¿Qué hago ahí? El manejo de una angina estable más anticoagulación. Como hemos dicho, la angina inestable es la ruptura de esa placa de ateroma, pero obstruyendo de manera parcial. Entonces lo que tengo que hacer es antiagregar con aspirina, por eso dan acá aspirina, y anticoagular al paciente. ¿Con qué? Con enoxaparina, en el caso que esté hospitalizado, o warfarina, pero lo que más se usa pues es heparina no fraccionada, enoxaparina, que puede ser por vía subcutánea, de 20, 40, 80 miligramos. Viene la ampolla. Estatinas de manera precoz para estabilizar la placa. ¿Qué hace la estatina? Siempre te preguntan, aparte del mecanismo de acción que acabamos de conversar, estabiliza la placa de ateroma. Es decir, habíamos visto que tenía una cubierta fibrosa y un centro espumoso. ¿Qué hace la estatina? Aumenta la capa fibrosa para evitar que justamente ese extremo espumoso sea frágil y se rompa. Eso es lo que se conoce como estabilizar la placa. Eso hacen las estatinas. Antianginosos, beta bloqueadores de elección, nitroglicerina entre otros, y ECA o ARA2. En caso de que yo no quiera dar pues un beta bloqueador, puedo también dar IECA o ARA2 en los pacientes. O en combinación también, si en caso de que el riesgo sea medio o alto. Si este paciente no tiene recurrencias, no tiene ninguna patología de fondo, todo sale ok, se le hace una prueba de detección isquemia, una ergonometría, sale negativo, o una resonancia magnética coronaria, una ecocardiografía Doppler, una gammagrafía coronaria, lo que pueda hacer para detectar signos de isquemia. Si sale negativo, manejo médico; si sale positivo, una coronariografía electiva. El paciente debe de alta y se le programa una coronariografía. Si sale un riesgo medio o alto o tiene algún factor de riesgo, se le hace la coronariografía no electiva, es decir, en menos de 72 horas, y se ven los factores de riesgo para hacer o no hacer revascularización del paciente. Si tiene un riesgo extremo,
¿Qué considero yo riesgo extremo? Que son la minoría de pacientes, insuficiencia cardíaca, inestabilidad hemodinámica, arritmia grave, angina recurrente o angina refractaria al tratamiento médico, coronariografía urgente junto al tratamiento médico. Y le voy a hacer revascularización generalmente a estos pacientes porque ya tienen un riesgo bastante elevado de mortalidad. La revascularización y al alta, obviamente, tratamiento higiénico dietético junto con tratamiento médico y control de factores de riesgo cardiovasculares. Eso es como yo oriento al paciente. ¿Qué es lo que más vamos a ver nosotros, ustedes como médicos generales? Esto de acá, anginas inestables, pacientes no tan complicados. Estos generalmente pasan a UCI coronaria y a unidad hemodinámica más rápidamente. El infarto agudo de miocardio ST elevado. ¿Qué va a hacer? Recordemos, se formaba la placa de ateroma. Esta placa de ateroma se rompe, las plaquetas comienzan a agregarse en esta placa rota porque está liberando también factores quimiotácticos y comienza a formar el trombo rojo. Cuando obstruye parcialmente, como es este caso, angina inestable, si ahí es donde se queda. Si sigue agregándose y forma un tapón completo, infarto agudo de miocardio con elevación del ST o sin elevación del ST, dependiendo de a qué nivel suele estar. Generalmente es ST elevado, la mayoría de infartos. Factores de riesgo, los más importantes: tabaquismo, hipertensión arterial y diabetes mellitus. Luego, historia familiar, HDL menos de 40 y la edad. Hombres tener más de 45 años y mujeres más de 55. Historia familiar no modificable, edad no modificable. Todo lo demás modificable: tabaquismo, hipertensión arterial, controlarla, diabetes mellitus, controlarla. HDL bajo es factor de riesgo, pero como dijimos, el aumentarlo no mejora la sobrevida del paciente. Lo que sí altera es el LDL. Entonces, ¿cuál es el LDL necesario mínimo de un paciente dependiendo de los factores de riesgo? Si tiene solo un factor de riesgo, menos de 160 es el LDL ideal de ese paciente. Si tiene más, dos o más factores de riesgo, menos de 130. ¿Cuándo yo tengo que hacer que mi paciente tenga menos de 100 LDL? Cuando tiene estas características. Tiene una enfermedad arteriocoronaria diagnosticada, vista a través de un ecocardio, a través de una gamografía, una coronariografía. Tiene diabetes. Vean lo importante que es la diabetes, que solamente el tener diabetes ya te obliga a estar en estos valores de LDL. Un aneurisma aórtico o un síndrome metabólico. El tener estos factores de riesgo, sea una enfermedad arteriocoronaria o un diabético, por ejemplo, ya el ser diabético te obliga a hacer que tu paciente tenga menos de 100 LDL, por más que sea su único factor de riesgo. Por más que sea el único, digamos acá, ya no lo vas a tener en menos de 160, sino de frente lo vas a tener en menos de 100. ¿Y cuándo tendré yo en menos de 70? Cuando tenga más de 2 de los siguientes factores de riesgo, 2 o más. Una enfermedad arteriocoronaria más diabetes, es decir, un diabético que ya tiene un infarto anterior, por ejemplo, o que un diabético que tiene una angina moderada. Una enfermedad arteriocoronaria más cualquiera de estos factores de riesgo, que sea hipertenso además, que sea fumador, que sea bueno, ya mayor, te obliga a estar en menos de 70, aunque esto no es tan considerado. Más consideran estos tres sobre todo porque son los más importantes, los que se asocian a más mortalidad. O que ya el paciente tenga un antecedente de Zika. Si el paciente ya tiene un infarto previo, de frente tiene que estar en menos de 70. No menos de 100, no, menos de 70 de frente. Si tiene cualquiera de estos de acá, de frente yo voy a atender a mi paciente en menos de 70. Entonces, ese es el LDL mínimo para cada paciente. Si yo le digo, tengo un paciente que fuma, no tiene nada más, menos de 160. Y obviamente convencerlo de que deje de fumar. Si es un obeso, diabético, hipertenso, que es lo clásico, si es diabético, menos de 100, de frente. Si es solamente hipertenso y obeso, menos de 130, porque no tiene ninguna otra patología de fondo. Y ahora, ¿cómo voy a diagnosticar yo un infarto agudo de miocardio?
Primero, la clínica. Segundo, electrocardiograma. Y tercero, bioquímica. Enzimas cardíacas, más específicamente hablando. ¿Cómo es la clínica? Dolor precordial opresivo irradiado a hombro izquierdo, región mandibular o epigastrio, duración de más de 20 minutos y que no responde a la nitroglicerina. Al igual que la angina inestable, esta no cede pues al reposo también. ¿No? Recordar que la angina inestable no cede al reposo, generalmente no aparece pues con ejercicios físicos, por eso se llama inestable. Bueno, esta es la clínica del infarto de miocardio. Muy bien, ¿qué pasa cuando te llega tu paciente con infarto? Lo primero que tú tienes que ver es evaluarlo, obviamente, y hacer el manejo de un Zika. Pero también debes evaluar el pronóstico de ese paciente, la mortalidad que pueda tener. Y eso nos ayuda esta tabla de acá que es los factores de Killip. Killip, K-I-L-L-I-P, nos clasifica en 4 grados el pronóstico del paciente. Grado 1 no tiene insuficiencia cardíaca, grado 2 tiene insuficiencia cardíaca leve, es decir, crepitantes bivasales a nivel pulmonar, grado 3 está con un edema agudo de pulmón y grado 4 tiene un shock cardiogénico. Entonces yo voy a clasificar el paciente, el pronóstico en base al grado de Killip que yo pueda tener. Y ya una vez que el paciente está estabilizado, ya una vez que el paciente está en unidad coronaria, yo puedo utilizar los grados de Forrester para ver el manejo de ese paciente. Yo tengo acá 18, que es 18 la presión pulmonar capilar en cuña, que es 2.2 el índice cardíaco. Cuando la presión pulmonar está más de 18, el paciente está encharcado. Cuando está menos de 18, está normal o deshidratado. Cuando está en más de 2.2, el paciente está congestionado, tiene demasiado gasto cardíaco por insuficiencia probablemente, y cuando está en, o puede ser un paciente normal, y cuando está en menos de 2.2 es porque está teniendo hipoperfusión. Entonces, grado 1 significa una presión pulmonar menos de 18, puede estar normal, o más de 2.2 puede estar normal este paciente. Grado 1 entonces, ¿con qué lo voy a manejar? Con oxígeno y beta bloqueadores para estabilizar nada más al paciente, aumentar su demanda su oferta de oxígeno ante el aumento de la demanda y beta bloqueadores como mecanismo de supervivencia, de mejorar la sobrevida. Si está en más de 18 y el índice cardíaco está en más de 2.2, es decir, el paciente está encharcado, estará en un grado 2 de Forrester y que le daré yo diuréticos para disminuir el grado de congestión. Grado 3 es cuando el índice cardíaco está en menos de 2.2 y la presión pulmonar está en menos de 18. ¿Qué daré ahí? Aumento de líquidos. ¿Qué es lo que falta? Perfusión. Entonces, aumento de líquidos para mejorar la precarga. Si está encharcado y aparte está hipoperfundido, eso es shock cardiogénico. ¿Qué voy a hacer ahí? Vasodilatadores, aminas, como dopamina, balón de contrapulsación intraórtico. ¿Qué es el balón de contrapulsación intraórtico? Es esto de acá. Es un balón que se desinfla en sístole, se infla en diástole. ¿Para qué hace esto? Para mejorar la perfusión en diástole de las arterias coronarias, por ende para mejorar la perfusión del miocardio. ¿Cuándo voy a utilizar yo, cuándo indico yo el balón de contrapulsación intraórtico? En un paciente con shock cardiogénico, un paciente que va a ingresar a un trasplante cardiovascular, lo puedo utilizar en un paciente postinfartado que tiene alguna complicación mecánica, que no está respondiendo al tratamiento médico adecuado. Generalmente esos son los usos e indicaciones que se pueden utilizar de balón de contrapulsación intraórtico. Muy bien, entonces así es como manejaremos nosotros a nuestro paciente si es que tuviéramos la oportunidad de clasificarlo en base a Forrester. El electrocardiograma, nosotros tenemos que evaluar 3 cosas: isquemia, lesión y necrosis. La isquemia, ondas T. La onda T es la onda de repolarización ventricular. Va a estar ondas T picudas o elevadas cuando la lesión es subendocárdica, y cuando es subepicárdica, también llamada transmural, van a ser T invertidas. Es decir, se invierte la onda T, se hace negativa. Luego, lesión, que ya nos va a dar el diagnóstico pues, de un infarto de miocardio. Voy a ver el segmento ST. Puede haber un infradesnivel en el caso del subendocárdico o un supradesnivel en el caso del subepicárdico o transmural, que es lo más frecuente. Generalmente hay que voy a ver un supradesnivel del ST. ¿Qué otras patologías pueden elevar el ST? Una de las más frecuentes, pericarditis.
Pero generalmente, vamos a ver el rotulador, la, la onda que se dibuja, esta es la onda P, QRS, y se eleva el ST y va a formar una concavidad cuando es un infarto subepicárdico. En cambio, cuando es una pericarditis, suele formar una convexidad. Esa es la diferencia entre infarto de miocardio y pericarditis en el EKG. Pero las dos pueden elevar el ST. Y luego, ya como rezago, como cicatriz que hubo, voy a tener la onda Q patológica. ¿Qué es la onda Q patológica? Cuando la onda Q mide más de un tercio de la onda R de la derivación que yo estoy mirando. Generalmente esto se asocia pues a una lesión subepicárdica o transmural que va a devenir en una cicatriz, por decir así, fibrótica de la zona donde hubo isquemia, necrosis y ya no se recuperó ese tejido. Cuando yo evalúo el electrocardiograma, tengo que ver qué zona del corazón estoy viendo. Yo tengo un infarto y digo, ah, ya hay supradesnivel del ST en ABL. ¿Y eso qué significa? ¿Qué cara del corazón estoy viendo ahí? Ahí lo tiene. La cara lateral alta, D1 y ABL. Cara lateral baja, B5, B6. Cara anterior, B3, B4. El septum, B1, B2. La cara inferior, bien preguntado en exámenes, D1, D2, D2, D3, ABF. Y la cara posterior, lo puedo ver como imagen en espejo, en B1 y B2, viendo un descenso del ST. Le tomo un B5, B6 o un B7, B8 en todo caso ampliado. Amplío el EKG y puedo ver un infarto de cara posterior. Generalmente cuando hay un infarto de cara inferior, tengo que verificar que no haya un infarto de cara posterior porque se asocian bastante. Entonces, si usted le dicen dónde estará el infarto de septum, B1, B2. O usted le pueden decir, el infarto que ocurre en D1 y AB le corresponde a cara lateral alta. Esto es simplemente memoria. Bueno, lo pueden más o menos deducir viendo la disposición de las ondas de las derivaciones precordiales en el electrocardiograma y de las derivaciones pues frontales que se formaban de 2, de 3, de 1, ABF, ABL, ABR. Más o menos uno puede tratar de deducirlo, pero si no, también se puede memorizar. Entonces, en este electrocardiograma, por ejemplo, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener acá supradesnivel del ST, acá supradesnivel del ST, acá un infradesnivel y acá supradesnivel. Entonces, ¿dónde va a estar el infarto? Cara inferior. D2, D3, ABF. Ahí es donde está el infarto de cara inferior. ¿Ok? Muy bien. Eso es como ejemplo nada más. Bioquímicamente, a la par que yo pido el electrocardiograma, pido mis enzimas cardíacas. Y voy a tener las principales, son estas dos de acá. CPK, fracción MB, que es un músculo. Y troponinas, troponina C y troponina T. Estas troponinas son las más específicas, pero son las que más demoran en aparecer. Como vemos, aparecen recién a las 4-8 horas y desaparecen a los 7-10 días, teniendo una máxima sensibilidad a los 2 días, recién de haberla tomado un pico a los 2 días. En cambio, el CPK tiene un tiempo de detección de 4-8 horas también, pero ya a las 24 horas veo su pico máximo y dura solamente 2 días. ¿Por qué es importante? No, esto no había. ¿Por qué es importante? Porque yo tengo un paciente, le tomo su CPK, sale elevado, hace su pico y luego disminuye. En cambio, la troponina, yo le tomo su troponina, se eleva, se mantiene elevado y recién a los 10 días disminuye. ¿Por qué ocurre esto? Porque la troponina, pues obviamente tiene un tiempo de vida de duración de 10 días. ¿Y por qué es importante que yo conozca la duración? ¿Qué pasa si un paciente se reinfarta al 5.º día? Y yo le pido solamente troponinas, va a seguir elevadas. ¿Me voy a dar cuenta del infarto? No. Pero si yo a los 5 días le tomo un CPK y sale elevado, probablemente ese paciente se esté reinfartando. Porque solamente, como vemos, el CPK dura 2 horas. Perdón, 48 horas, 2 días.
Entonces al quinto día ya no debería haber CPK, pero sí todavía debería poder encontrar troponinas y elevadas sin ningún problema. La mioglobina ya no se utiliza tanto, pero ahí les dejo los datos teóricos de cuánto dura, cuánto es el tiempo de acción, de duración y todo, pero es muy inespecífica, entonces no se utiliza. En cambio, el CPK-MB es un poco más específico y el gold estándar bioquímicamente hablando es las troponinas para el diagnóstico de infarto y miocardio. Entonces, ¿qué hago yo cuando sospecho de un Zika ST elevado? Anamnesis, exploración, electrocardiograma rápido. Si sale elevado con el EKG, actuar. Si sale diagnósticos alternativos, ver pruebas alternativas. Puedo considerar un ecocardio y seriación de marcadores de necrosis, como puede ser CPK, troponinas, LDH. Elevación persistente del ST y bloqueo de rama izquierda, manejo del ST elevado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Anamnesis, exploración EKG y sus marcadores enzimas cardíacas. Si sale ST elevado, pum, manejo. ¿Cómo es el manejo? Entonces son las preguntas. ¿Cómo es el manejo que yo voy a tener? Primero, terapia básica de un paciente es la mnemotecnia MONA. Eso es lo primerito que yo voy a hacer cuando veo a mi paciente con infarto agudo de miocardio. Mientras le van tomando el EKG, mientras todo eso, ya voy aplicando esto, MONA. Morfina, para generar vasodilatación periférica, disminuir el dolor y el estrés del paciente. Oxígeno, para mejorar la perfusión oxigenatoria ante la demanda aumentada de oxígeno. Nitroglicerina, para generar vasodilatación y generar mejoría del dolor en el paciente. Y aspirina, que puede ser también clopidogrel, pero indicado mejor aspirina como antiagregante. Yo hago el MONA y puedo llegar a controlar el infarto de miocardio en el paciente. Y tengo que hacer terapia de reperfusión. ¿Qué es la terapia de reperfusión? La terapia de reperfusión es esto de acá: angioplastía coronaria transpercutánea. ¿Qué es eso? Colocar después un catéter a través de la vena, llegar al corazón, dilatar, romper la placa de ateroma con un balón, tipo balón de contrapulsación intraórtico, ya similar, pero a nivel de coronarias. Si no es posible hacerlo, como ocurre en la mayoría de lugares, tengo que hacer fibrinolisis. Vamos a ver ahorita las contraindicaciones. Digamos que no tiene contraindicaciones, tengo que hacer fibrinolisis. ¿Qué es fibrinolisis? Romper la malla de fibrina. Como puede ser utilizando streptokinasa o más comúnmente utilizado ahorita el alteplase. La fibrinolisis debe ser realizada rápidamente, en el transcurso de las primeras 3 horas, pero para preguntas se puede utilizar hasta 6 horas. Pero la literatura dice que hasta 12 horas. Pero si nos basamos en las preguntas que suelen venir en el examen, te dicen hasta 6 horas se puede utilizar la fibrinolisis. En el caso de infarto. En el caso de accidente cerebrovascular, yo puedo utilizar la fibrinolisis en el transcurso de las 4.5 horas primeras. Si la fibrinolisis es ineficaz, puedo utilizar mi angioplastía de rescate. Si es eficaz y funciona, considerar una coronariografía para estudiar al paciente de manera hemodinámica, se de Forrester y todo lo demás. Si hay contraindicaciones para fibrinolisis o si puedo hacer de frente la coronariografía, angiografía coronaria transpercutánea, lo hago. ¿Qué contraindicaciones tengo para la fibrinolisis? Estas de acá. Hemorragia activa, sin contar la menstruación, es decir, un paciente que haya tenido, por ejemplo, un antecedente de sangrado intracraneal, una hemorragia activa por una úlcera péptica, un ictus, o sea, un ACV en los 6 meses previos, no debo fibrinolizar a ese paciente, riesgo de reactivación del ictus nuevamente, o de pasar de un ictus isquémico a un hemorrágico, lesión cerebral estructural, traumatismos graves, hemorragia digestiva, como dijimos, punciones no comprimibles, lumbar, vías hepáticas, disección aórtica, riesgo de sangrado, ruptura de la adventicia de la aorta, pues el paciente se muere, y hemorragia, alteración hemorrágica conocida, un paciente hemofílico que está mal controlado, que recién está iniciando sus controles, por ejemplo. Entonces, esas son las contraindicaciones absolutas. Las más frecuentes, estas 3 de acá: hemorragia activa, antecedente de sangrado intracraneal, ictus en los 6 meses previos. Las contraindicaciones relativas
accidente isquémico pasado los 6 meses, anticoagulación oral que ya esté controlada, como warfarina, por ejemplo, con un INR normal, endocarditis infecciosa, entre otras. Les dejo para que revisen, pero si no hay ninguna contraindicación, al paciente se le fibrinoliza. ¿Y por qué es importante hacer todo esto de acá? ¿Por qué es importante? ¿Por qué a mí me preocupa tanto? Eh, ¿Dónde estaba? Hasta por acá. ¿Por qué a mí me interesa tanto que el paciente mantenga esa placa de ateroma eliminada o estable? ¿Por qué quiero salvar yo al paciente si ya se ha obstruido? Bueno, yo en el tejido, imaginemos que este es el ventrículo, cuando se obstruye una arteria, va a generar una zona de necrosis, donde ya no va a haber nada de funcionabilidad del miocardio, y va a haber una zona cercana que se le conoce como sombra de penumbra isquémica. La sombra de penumbra isquémica es esta zona que yo quiero rescatar aplicando todo este tratamiento de acá, del MONA, de la reperfusión, de la fibrinolisis, todo esto yo lo hago para salvar la zona de penumbra isquémica. Es una es una zona que se ha quedado dañada, pero que aún es recuperable. Entonces a mí me conviene tener un paciente que tiene solamente un 10% de necrosis que un paciente que tiene un 40% de necrosis, porque la mayoría de la zona es zona de penumbra isquémica. Muy bien, entonces habiendo hecho esa pequeña clase de SICA, de infarto de miocardio, angina estable e inestable, vamos a responder a unas preguntas. Es un paciente varón de 50 años con hipercolesterolemia, fumador, hipertenso y con un hermano que presenta un infarto de miocardio a los 45 años. ¿Cuál es la meta de LDL para él? Tiene más de 2 factores de riesgo, no te dicen que él sea diabético, no te dicen que tenga una enfermedad arteriocoronaria conocida, su hermano es el que ha tenido el infarto, entonces tienes historia familiar, pero no es que él haya tenido el infarto, entonces el valor es de menos de 130. Habíamos dicho 160, 130, 100 y 70. 100 cuando ya era diabético, 70 cuando era un posinfartado, digamos, o una enfermedad arteriocoronaria con diabetes, 130 cuando tenía más de 2 factores de riesgo que habíamos visto, como en este caso, hipercolesterolemia, fumador, hipertenso, antecedente familiar y la edad. Todos esos son factores de riesgo, pero ninguno alcanza para decir menos de 100. Entonces, menos de 130. Los cambios electrocardiográficos en el infarto de cara inferior, ¿recuerdan cuáles son? D2, D3 y ABF. D2, D3 y ABF. D3 cara inferior, ABR no me ayuda a ver ninguno. B4, B6. Bueno, B5, B6 generalmente sería cara lateral, no como está acá, entre otras cosas, ¿no? Pero los que me ayudan a ver cara inferior, D2, D3, ABF. Pregunta clásica, venido en el ENAM. Causa más frecuente de muerte por oclusión coronaria aguda. Bueno, los pacientes pueden morir por causas mecánicas o por causas hemodinámicas, o más frecuente, causas electromecánicas, como son la taquicardia sinusal y la arritmia cardíaca. Todas estas pueden ser causas de muerte de un paciente, pero lo más frecuente son causas electromecánicas, dentro de ellas las arritmias. Puede ser taquicardia sinusal, una arritmia cardíaca, una fibrilación ventricular como causa más frecuente de muerte en pacientes. La pregunta que ha venido en salud para su internado. En un paciente con cuadro de angina de pecho estable y asmático, en el esquema terapéutico podrás incluir la combinación de... Esta pregunta es engañosa porque lo único que tú tienes que leer aquí bien es que te dice que el paciente es asmático. Si es asmático, no puede consumir un bloqueador beta, porque estaría generando un efecto de broncoconstricción y generando pues, complicaciones en el paciente asmático. Entonces, beta bloqueadores no, ningún beta bloqueador. ¿Acá hay beta bloqueador? No. Básicamente la respuesta es enfocarse en el paciente asmático aquí. Te la dan con trampita, pero sencilla. Beta bloqueadores no en asmáticos, entonces buscas la clave que no tenga beta bloqueadores y es antagonista de calcio, aspirina, nitratos. Acá podría haber dicho un ARA2, sí, podrías haber dado un ARA2, pero bueno, la clave está en esa. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico fundamental de la angina de pecho estable? Hemos dicho un desbalance entre el aporte y la demanda del oxígeno por la obstrucción parcial de la luz ateromatosa por una placa de ateroma no rota. El diagnóstico de infarto agudo de miocardio se establece por elevación del ST, inversión de la onda T y la aparición de onda Q. Ese es el caso de un infarto transmural o subepicárdico.
Un varón de 55 años tiene un dolor retroesternal súbito, intenso, 6 horas de evolución. El EKG tiene un infarto de cara inferior. ¿Cuál es el diagnóstico? Infarto de miocardio de cara inferior, viendo el EKG. ¿Qué daré yo? Si tiene 6 horas o menos, fibrinolisis o trombolisis. En este caso puede ser streptokinasa, alteplase, o si es que tuviera la oportunidad, como acá no te dan la clave, pero lo ideal es la angioplastía coronaria transpercutánea. Está venido en el 2016, ahorita nomás residentado médico. ¿Qué derivaciones del EKG se observan las alteraciones de un infarto lateral de miocardio? Dicho, infarto lateral puede ser o B5, B6 lateral baja o D1 ABL lateral alta. Viendo las claves, D1 ABL es la respuesta. B1, B2, B septum, B3, B4, beta bique, D1 B lateral alta, B1 B septum, D2 la BF en cara inferior. Entonces ninguna de esas se relaciona. Si hubiera B5, B6 ahí hubiera estado doble respuesta, pero en caso de esta pregunta la única respuesta correcta es la 1. D1 y ABL para ver cara lateral alta en un infarto de miocardio. Muy bien, eso sería todo. Espero que se haya entendido. Es un enfoque bastante sencillo. Revisen las diapositivas que de repente tengan mucha letra, le ponen pausa, la leen un poco, sobre todo los esquemas de diagnóstico, tratamiento, importante diferenciar una angina estable, inestable, de un infarto de agudo de miocardio ST elevado sin elevación del ST. Muy bien, eso sería todo entonces. Espero vernos nuevamente en un video y gracias por su atención.